¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que dentro de nuestro cuerpo miles de millones de moléculas saben exactamente qué hacer? Es como una ciudad microscópica funcionando a la perfección. Bueno, ese es uno de los misterios más fascinantes de la bioquímica, y hoy vamos a desentrañarlo. A ver, pensemos en esto un segundo. Por un lado tenemos a la serotonina, que puede influir en nuestro humor, y por otro a la insulina, que se encarga de gestionar la energía del cuerpo. Son completamente distintas en tamaño, en forma, como el día y la noche. Y sin embargo, cada una hace su trabajo con una precisión de cirujano. La pregunta es, ¿cómo lo saben? Este es el viaje que vamos a hacer. Empezaremos con el diseño, el plano de la molécula. Luego, veremos cómo ese plano le da una personalidad, cómo interactúa con otras y finalmente, cómo cumple su misión. Y ojo, que al final la cosa se pone aún más interesante. Miren, en realidad, todo el proceso se puede resumir en esta secuencia. Es como una fila de fichas de dominó. La estructura de la molécula, o sea, su forma, es la primera ficha. Esa forma determina sus propiedades, la segunda ficha. Esas propiedades definen con quién puede interactuar, la tercera. Y finalmente, esa interacción produce la función biológica. ¡Pum! La última ficha cae. Es una cadena perfecta. Muy bien. Vamos con el primer paso, el punto de partida de absolutamente todo, la forma de la molécula, su estructura. Y que quede claro, cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de un dibujito plano en un papel, ¿eh? Para nada. Hay que imaginarlo como una escultura, una pequeña pieza de arquitectura en 3 dimensiones. Esta forma, esta arquitectura, es básicamente su destino. Define todo lo que la molécula podrá y no podrá hacer. Y para que esto quede más claro, miren este contraste. A la izquierda, la insulina, una proteína enorme, compleja, robusta. Y a la derecha, la serotonina, una molécula chiquita, ágil, un mensajero veloz. Son 2 arquitecturas totalmente diferentes, diseñadas para 2 trabajos totalmente diferentes. La forma lo es todo. Ok, ya tenemos la forma, la escultura. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es que esa forma se traduce en, digamos, el carácter o la personalidad de la molécula? Pues esa forma tridimensional le da a la molécula sus propiedades. Piensen que es como si tuviera gustos. A algunas partes les encanta el agua, a otras las repele. Unas pueden tener carga positiva, otras negativa. Y todo esto define cómo va a actuar, cómo se va a mover y comportar dentro de nuestras células, que al final son, pues, un ambiente aquoso. Y a veces una molécula puede tener una doble personalidad. A esto se le llama ser anfipática. Por un lado es súper sociable con el agua, pero por el otro no la puede ni ver. Esta dualidad, como vamos a ver, tiene consecuencias espectaculares. Y aquí está la magia. A estas moléculas nadie tiene que darles instrucciones. Ellas solitas, de forma espontánea, esconden las colas que odian el agua y dejan afuera las cabezas que la aman. Y ¡yas! Forman estas capas dobles. O sea, las paredes de todas y cada una de nuestras células se construyen solas gracias a esta propiedad. Es increíble. Bien, estructura, listo. Propiedades, listo. ¿Qué sigue en la cadena de dominó? La interacción. ¿Cómo es que estas moléculas se reconocen entre sí en medio de esa sopa celular? Para entender esto, no hay mejor imagen que la de una llave y su cerradura. La forma única de la molécula es la llave. La interacción es ese clic satisfactorio que sentimos cuando la llave correcta entra en la cerradura perfecta. Y esto es clave. No cualquier llave abre cualquier puerta. Aquí lo tenemos, en vivo y en directo. La insulina es la llave, y ahí en la superficie de la célula está su cerradura, el receptor. Encajan a la perfección, como 2 piezas de un rompecabezas. Si la forma de la insulina fuera un poquitito diferente, nada, simplemente la llave no entraría. Y si nos acercamos mucho, vemos que esa unión, ese apretón de manos molecular, se mantiene gracias a fuerzas muy sutiles, como los puentes de hidrógeno. No es un pegamento súper fuerte, ¿eh? Son más bien como pequeños imanes, lo justo para mantener la llave en la cerradura el tiempo necesario para que el mensaje se entregue. La serotonina, en cambio, juega un juego un poco distinto. Usa su carga eléctrica por un lado y la forma plana de su anillo por otro para engancharse a su receptor. Son estrategias diferentes, ¿ven? Distintos tipos de apretón de manos, pero el resultado es el mismo, una unión súper específica y única.
Y con esto llegamos al gran final de la cadena. La estructura nos dio las propiedades permitieron la interacción. ¿Y todo eso para qué? Para la función, la recompensa final. Y esta tabla lo deja clarísimo. Cuando la insulina interactúa con su receptor, ¡pum!, las células abren la puerta para que entre la glucosa. Cuando la vasopresina hace lo suyo, los riñones reciben la orden de conservar agua. Cada interacción es un gatillo que dispara una acción concreta y vital. Ya entendimos cómo funciona el sistema cuando todo sale bien. Pero, ¿qué pasaría si jugamos a ser diseñadores? ¿Qué pasa si hackeamos el plan original y creamos una llave diferente? Bueno, para esto hablemos del QXNA. Es como un primo sintético del ADN. A simple vista se parecen muchísimo, pero tiene un pequeño cambio en su esqueleto químico. Y ese detallito, que parece insignificante, lo cambia absolutamente todo. Esta imagen es perfecta. La enzima de nuestro cuerpo, la cerradura, está esperando la llave de siempre, el ADN. De repente llega el XNA y la enzima se queda como diciendo, ¿y esto qué es? La llave no encaja, la estructura no es la correcta. Y si no hay interacción, no hay función, el sistema se rompe. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. Estructura, propiedades, interacción y función no son cosas separadas, son los eslabones de una misma cadena, inseparables. Si se cambia un solo eslabón, toda la cadena se ve afectada. Punto. Y entender este principio es la base de la farmacología y la biotecnología modernas. Y esto nos deja con una idea muy poderosa, ¿no? Si entendemos que la forma dicta la función, entonces, en teoría, podemos empezar a diseñar moléculas con formas específicas para que hagan trabajos completamente nuevos. Las posibilidades son, literalmente, tan grandes como nuestra imaginación.